Muchas gracias, presidente, y por el intermedio a todos los senadores que han intervenido con sus reflexiones y sus preguntas, que ciertamente son muy importantes. Algunas cosas previas. Hemos revisado en ocasiones previas el informe a la baja, pero también lo hemos revisado en algunas ocasiones al alza. Lo que pasa es que en periodos de crecimiento bajo normalmente las revisiones han ido en ese sentido y ese ha sido el caso en los últimos años, pero ha habido en ambos sentidos. Respecto, se preguntó mucho sobre, y voy a tratar de englobar esto, sobre el tema de las expectativas privadas, sobre el clima de negocio, llamémoslo de esa forma. Yo creo que es evidente, lo hemos dicho en múltiples oportunidades, lo decía el propio presidente de la Comisión, que el clima de negocio hoy día es bajo y que, de hecho, en alguna oportunidad yo dije que era más bajo que lo que se deduce en los propios números. Pareciera ser como que la realidad era algo mejor que lo que mostraban las expectativas. De hecho, tenemos hoy día expectativas de consumidores y de empresarios que no son muy distintas, solo marginalmente mayores que las que había durante la gran crisis financiera global, en que, bueno, fue una situación bastante dramática. Ahora, un par de cosas respecto a esto. Nuestro escenario base no descansa sobre una recuperación violenta o muy fuerte de las expectativas. En nuestro escenario hay una cierta recuperación, pero una recuperación bastante marginal. Y por eso ponemos como escenario positivo o de riesgo positivo que eventualmente pudiera ser más rápido. Es importante dejar claro, no descansa sobre eso. Y bien directamente sobre el tema de la reforma y este clima de negocios que nos preguntaron varios senadores, y evidentemente con las consideraciones que hacía el presidente de la Comisión, que en temas que se han tornado bastante políticos nosotros tenemos cierto cuidado en referirnos a ello. La verdad es que es difícil asociar ambas cosas. No obstante, tal como lo ha dicho el propio Ejecutivo, lo dijo el presidente de la Comisión, es probable que las reformas produzcan ciertas ansiedades, incertidumbres y en ciertos sectores, y esto retarde la inversión. Y en ese sentido, una forma de mejorar este clima de negocio es avanzando en ciertas certidumbres. Sobre el tema fiscal, quiero decir que los ajustes que se han hecho en materia fiscal están todos incluidos en el escenario base que hoy día les presentamos. Nosotros valoramos el ajuste que hizo el Ministerio de Hacienda, eso le permite ir en una trayectoria que se planteó como objetivo de reducción de 25 puntos base por año del balance estructural, del déficit estructural, que pasaría el próximo año algo así como 1,3% del producto. Respecto en particular al precio del cobre, que es una variable fundamental en esta estimación, nosotros usamos el precio del cobre a largo plazo para estimar la cuenta corriente de tendencia, y nuestra estimación de 2,70 a largo plazo es la estimación a 10 años plazo. Por lo tanto, difiere en algo de la predicción que hace el Comité de Expertos de Hacienda. Si no lo hace Hacienda, lo hace un Comité de Expertos independiente, que es el promedio de los próximos 10 años, que ahí tienen 2,5, 2,50, algo en esa naturaleza. Pero no son en nada inconsistentes, o sea, están aproximadamente en rangos similares, pensando que lo de ellos es un promedio en 10 años y lo nuestro es el número a fin de ese periodo. ¿Qué explica el crecimiento de 2-3% en 2017? Quiero partir diciendo que es un crecimiento que es por abajo del potencial y es una recuperación marginal respecto a lo que estaríamos proyectando para este año. Pero aún así hay el aumento en los términos, en el tipo de cambio, tendría un efecto en ciertos sectores transables, particularmente sustituidores de importaciones, que de hecho hemos visto algo de eso en parte del sector agrícola y en alguna parte del sector industrial, y eso se intensificaría hacia adelante. Un crecimiento mundial que, como ustedes vieron las cifras que presentamos recientemente, es algo mayor que el que tendríamos este año. También alguna mejora marginal, pero mejora ya al fin y al cabo de los términos de intercambio. La inversión minera, que ha significado una reducción importante del crecimiento, lo mostramos en una lámina durante los 2 últimos años, y que en el 2016 todavía implica una baja, no tan grande como los años previos, pero todavía alguna baja, ya notaría ese efecto. Y como les decía, en el tema de las confianzas nosotros esperamos que haya una mejora gradual, pero no descansa en lo fundamental sobre ese aspecto. Yo quiero destacar el vaso medio lleno de esto. Quiero destacar el vaso medio lleno. Lo decía el presidente de la Comisión, de la economía macroeconómicamente sana. Es importante dejar claro que nosotros no necesitamos hacer ajustes de la envergadura, por ejemplo, que necesitan hacer otros países de la región. Tenemos una cuenta corriente que es bastante baja, un déficit de cuenta corriente que es bastante bajo, ha subido algo
respecto a las proyecciones respecto a lo que teníamos previamente, pero básicamente porque los precios se han deteriorado. En general tenemos una cuenta corriente que no es un peligro para la economía y por lo tanto no requiere ser un ajuste adicional. Hay países en la región que tienen déficit en cuenta corriente que llegan a 7% del PIB, 6-7% del PIB, que requieren ajustes importantes. Y lo mismo que en lo fiscal. Lo fiscal, decía en mi presentación que la deuda pública neta es virtualmente nula. Por cierto, y comparto las aprehensiones del ministro de Hacienda en el sentido de que tenemos que limitar, acotar el crecimiento de la deuda pública hacia el futuro. Es natural que tiene que ser así porque si no, digamos, obviamente que corremos ciertos riesgos. Pero hoy día es una fortaleza del país y eso mismo ha significado que tengamos un riesgo país que si bien ha subido, porque ha subido en todo el mundo emergente, ha subido menos que en otros países. Las tasas de interés, yo las mostraba, creo que es una fortaleza de este país. Hemos tenido una política monetaria expansiva que ha mantenido tasas de interés de largo plazo bajas dentro de sus mínimos históricos, lo que ha permitido un crecimiento de esta magnitud, que obviamente, no quiero ser autocomplaciente tampoco, que obviamente que es baja, pero hubiera sido menor que eso. Y obviamente luego el sistema financiero estable. El escenario externo, naturalmente, que es muy importante. Chile es una economía pequeña y abierta. Esa es la orientación de política que eligió este país hace muchos años atrás y que creo que ha traído muchos dividendos positivos. Y por lo tanto, lo que pasa en el resto del mundo es importante. De ahí que cuando nosotros hablamos de riesgos, si ustedes se fijan, partimos hablando sobre los riesgos externos, los riesgos de China, la política monetaria de Estados Unidos y otros. Así que ciertamente es importante. Si el retiro moderado que ha habido del estímulo monetario tiene un efecto en la economía, por cierto que lo tiene, pero es un efecto relativamente menor en comparación con el beneficio de mantener bien ancladas las expectativas de inflación, que finalmente es un aporte importante de la economía. Y como les decía, es bastante menor que lo que han sufrido o lo que han tenido otros países de la región. ¿Es suficiente lo que está haciendo el país en materia de productividad? Se me preguntaba, señor presidente, por su intermedio reconozco que probablemente no, ¿cierto? Porque si no, probablemente estaríamos creciendo a tasas algo mayores y creo que es un desafío importante del país. Yo coincido con lo que se ha dicho, creo que es un desafío importante del país eso. Nosotros, aunque está algo fuera de nuestro ámbito, que es más bien el ciclo, más que el crecimiento a largo plazo, pero creo que hemos hecho algunos aportes en esa materia. De hecho, el año pasado, cuando hicimos la reestimación del PIB potencial, vimos los efectos que producía la productividad, vimos que los efectos que producía la inversión y lo importante que era eso para sostener un crecimiento más elevado. Acuérdense que estimábamos el tendencial en 3,5 y hemos tenido crecimientos por abajo de eso. En el pasado también hicimos aportes respecto a energía, que creo que afortunadamente hemos tenido noticias positivas en el último tiempo en esa materia y creo que debieran materializarse los efectos de eso hacia adelante. Creo, por ejemplo, que tenemos un desafío muy importante en términos de infraestructura. Y creo, por ejemplo, en lo personal, que un impulso a todo el tema de las concesiones podría ser algo deseable en esa materia. Chile es un país que obviamente está concentrado en materias primas, pero tengamos cuidado en sobredimensionar o subdimensionar la transformación que ha tenido el país. Hace 30 años atrás, o 40 años atrás, el 90% de las exportaciones chilenas era cobre. Hoy día es bastante menos que eso, el país se ha ido diversificando y se ha ido diversificando también hacia servicios. Si no, veamos las enormes e importantes inversiones que tiene el país en el resto del mundo, particularmente en América Latina. Esos son al final exportaciones de servicios que creo que hay que valorarle el supremo mérito, más allá de que obviamente que hay un desafío en el sentido de seguir diversificando nuestra matriz productiva. Es cierto, los socios comerciales crecen más que Chile durante este periodo, pero lo que ha sucedido en la economía mundial ha afectado principalmente a los países exportadores de materias primas. De ahí entonces que Chile crezca más que el promedio de América Latina. América Latina crecería en torno a menos 1% este año, obviamente que muy influenciado por lo que sucede en Brasil. Brasil tuvo una caída del producto 3,8% el año pasado y para este año se espera una caída similar. Brasil es por lejos la economía más grande de la región, un 40% del PIB de América Latina lo representa Brasil, así que eso ha sido en forma importante eso. Yo ya hablaba sobre el clima laboral y obviamente que tiene una importancia, la cosa externa creemos que probablemente es muy relevante porque la economía chilena es muy abierta, pero también la cosa doméstica y el clima de negocio
deteriorado tiene un impacto en la actividad económica. Respecto al mercado laboral, señor presidente, por su intermedio, ha mostrado fuerte resiliencia en la tasa de desempleo. Y seamos claros al respecto, no ha sorprendido. Yo creo que nos ha sorprendido a todos. El desempleo se mantiene por abajo del 6%, a pesar de que la economía crece en torno a 2%. A pesar de eso, bueno, hay varios factores. La fuerza de trabajo ha crecido algo menos que probablemente lo que se esperaba. Las políticas macroeconómicas, y yo creo que en particular la política monetaria, con una tasa de interés baja, ha permitido un crecimiento de sectores que han sido intensivos en mano de obra. Eso también ha colaborado a mantener un crecimiento del empleo fuerte y un desempleo bajo. El tipo de cambio real alto también ha hecho que algunos sectores transables, sustituidores de importaciones y otros exportadores, en el agregado no se ve mucho, pero sí hay subsectores, y esos subsectores son intensivos en mano de obra, también han ayudado a que el mercado laboral haya mostrado esta resiliencia. Ahora, habiendo dicho eso, también, como lo dije durante mi presentación, señor presidente, nosotros estimamos que probablemente el mercado laboral va a ir mostrando algo más de debilidad hacia adelante. Hay algunos indicadores adelantados que muestran esta situación. Por ejemplo, que hoy día el crecimiento del empleo básicamente se explica, o mayoritariamente se explica por el crecimiento del empleo por cuenta propia y mucho menos por el empleo asalariado, que es el empleo más formal, ¿cierto? Estaba creciendo sobre 2% el empleo asalariado, que está creciendo en torno a 1%. También que las horas trabajadas se han reducido. ¿Okay? Entonces tenemos otra forma de ponerlo, quizá un poquito más gruesa, es que hay más empleos part-time. Los empleos asalariados sin contratos también han aumentado. Así que todo eso, de alguna forma, da cuenta de un mercado laboral que en el margen está algo más débil. Los salarios. Es cierto que los salarios reales han estado creciendo a tasas relativamente elevadas, pero hemos visto en el último tiempo una desaceleración. Y cuidado con los salarios nominales, que es cierto que en enero tuvieron un pequeño aumento, explicado básicamente por el salario mínimo, pero si uno ve la tendencia más allá de estas volatilidades, es una tendencia a la baja. Todavía, no obstante, relativamente elevados. Yo insisto que creo que respecto a las políticas más microeconómicas, más allá de que algunas de ellas pueden estar fuera del ámbito del Banco Central, nosotros hemos colaborado en algunas de estas materias, probablemente en menos de las que mucha gente quisiera, y vamos a seguir colaborando, vamos a seguir aportando desde nuestra perspectiva en todos estos temas. Por ejemplo, se mencionó el tema del financiamiento y la innovación, cosas de ese estilo que están cercanas a nuestro ámbito financiero. Creo que podría ser un tema que nosotros tomáramos y aportáramos hacia adelante. Eso es, señor presidente. Muchas gracias.